La dinastía Severa gobernó el Imperio Romano por más de 40 años, iniciando con el reinado de Septimio Severo en el año 193 después de Cristo y termina con Alejandro Severo, quien gobernó del año 222 al 235 después de Cristo. Fue la última dinastía consolidada que gobernara el Imperio Romano, ya que después de su caída comienza la llamada crisis del siglo III y posteriormente una serie de sucesos que harían que el Imperio Romano de Occidente se derrumbara. Septimio Severo fue el primer emperador de origen africano. Nació el 11 de abril del año 146 en Leptis Magna, una ciudad ubicada cerca de Cartago. Fue nombrado senador a la edad de 26 años durante el reinado de Marco Aurelio. En el año 190 asciende al puesto de cónsul y en el año 191 el emperador Cómodo le asigna el mando de las legiones de Panonia. Tras la caída de Cómodo y de la anterior dinastía, se desata una guerra civil en el imperio. Durante este conflicto se disputan el trono 5 aspirantes a la sucesión, quedando como ganador Septimio Severo, que comenzó a gobernar en el año 193 después de Cristo. Hacía ya mucho tiempo que el poder se disputaba, ya no tanto por medio de la democracia, sino por medio de las armas en conjunto con la política. El general que mantenía el control militar y establecía buenas relaciones políticas con las élites de la capital y las provincias, era quien tenía más posibilidades de acceder al trono imperial. Durante su gobierno, Septimio Severo logró establecer la unidad territorial y moral del imperio, que se habían visto comprometidas durante el decadente gobierno de Cómodo. Consiguió acomodar las arcas financieras del Estado, castigando y limitando la corrupción. Obtuvo una gran victoria contra el Imperio Parto y fortaleció las fronteras con Germania y Britania para contrarrestar los ataques de los bárbaros que amenazaban constantemente con invadir territorios imperiales. Este emperador murió el 4 de febrero del 211 en la ciudad de Eboracum, en Britania, y fue sucedido por sus hijos Geta y Caracalla. Caracalla es nombrado César durante el mandato de su padre en el año 195, con tan solo 7 años de edad. Era evidente que Septimio Severo y la familia imperial estaban marcando el rumbo de la dinastía al no darle cabida a la posibilidad de que algún general se alzara en el poder. Hay que recordar que en esta forma de gobierno denominada principado, el emperador era el principal de los senadores, llevaba el título de Augusto y podía elegir a alguien más que gobernara bajo el título de César. El nombre original de Caracalla era Lucio VII Vasiano, pero al convertirlo en César fue renombrado como Marco Aurelio Antonino, con el afán de ligarlo con el popular emperador Marco Aurelio. Sin embargo, fue mayormente conocido con el sobrenombre de Caracalla. La caracalla fue una prenda de vestir con capucha usada en las Galias. Durante sus campañas militares en esa región, el joven comenzó a usarla y a popularizarla, al grado de que la impuso como moda y posteriormente como prenda oficial y obligatoria entre los soldados a su mando. En el año 198 después de Cristo, fue ascendido a Augusto y por lo tanto coemperador formal de su padre. Por otra parte, su hermano menor, Publio Septimio Geta, también fue nombrado César en el año 208, es decir, 3 años antes de la muerte de Septimio Severo, que pretendía que al morir fueran sus hijos quienes gobernaran juntos todo el Imperio Romano. Sin embargo, apenas murió Septimio Severo, los hermanos se enfrascaron en una profunda rivalidad. En ese mismo año 211 después de Cristo, Caracalla asesinó a Geta en el Palacio Imperial. El joven coemperador muere en brazos de su madre, Julia Domna. Con el asesinato de su hermano, Caracalla inició un gobierno en solitario con tintes dictatoriales, pues además ordenó el asesinato de todos los simpatizantes de Geta. Caracalla construyó unas termas públicas que fueron las segundas más grandes de todo el imperio, con un terreno que medía 11 hectáreas y tenían la capacidad de albergar 1,600 bañistas al mismo tiempo.
Se calcula que las termas de Caracalla eran usadas por 8,000 personas diariamente. La construcción era muy bonita, con patios rodeados de coloridos jardines. Las salas tenían pisos de mármol, grandes columnas, mosaicos y estatuas. Contaba con piscinas, salas de vapor, bibliotecas, salones de reunión y un estadio. Las termas tenían una gran popularidad entre la sociedad romana. Eran baños públicos de gran tamaño que servían de punto de reunión con actividades de esparcimiento, deportivas y culturales, ya que además de contar con grandes piscinas, tenían gimnasios y bibliotecas. Este emperador mantuvo las fronteras resguardadas en el occidente del imperio. Emprendió un viaje hacia el oriente, donde adquirió una gran admiración por Alejandro Magno, por lo que le atrajo la idea de invadir Partia. Sin embargo, fue víctima de una conspiración organizada por el comandante de su guardia pretoriana y fue asesinado por uno de sus soldados en el año 217 después de Cristo, mientras se dirigían a la zona de conflicto con los partos. Con este asesinato, la dinastía se vio interrumpida, ya que toma el poder el prefecto de la guardia pretoriana, Marco Opelio Macrino. Macrino se declara emperador sin consultar al Senado, apoyándose únicamente en el poder de sus tropas militares, a las que les prometió jugosos dispendios monetarios. Una vez que logra ponerse de acuerdo con la mayoría de los senadores, Macrino comienza a gobernar de manera formal el 12 de abril de ese mismo año 217. Otra de las promesas de Macrino fue gobernar bajo los ideales de Marco Aurelio. Sin embargo, su primer problema fue la guerra iniciada contra los partos. Después de una sangrienta batalla contra Partia, en la que no hubo ningún ganador, el nuevo emperador optó por la posibilidad de negociar con ellos, abandonando de manera rotunda la idea de invadirlos. Esto causó indignación entre los simpatizantes de las políticas expansionistas, además de que la mayoría de sus tropas se quejaban de no haber recibido los pagos prometidos. La familia imperial y dueña de la dinastía habían comenzado a promover a Vario Avitovaciano. Junto con la promoción del joven, se llevó a cabo una estrategia política en donde se convenció a ciertas legiones del ejército a apoyar a la familia dinástica. El 8 de julio del 218 se dio la batalla de Antioquía, en donde Macrino fue derrotado por las legiones que apoyaban a Vario Avitovaciano. El joven de apenas 14 años fue proclamado emperador y comienza su mandato en ese mismo año. Al convertirse en emperador, adopta el nombre de Marco Aurelio Antonino Augusto. Su reinado fue muy corto, pues gobernó por tan solo 4 años. Originario de la ciudad de Emesa, en la actual Siria, el pequeño emperador había sido sacerdote del dios El Gabal, una deidad que se veneraba en su ciudad natal. Es por eso que este gobernante fue mayormente conocido como Heliogábalo. Desde el inicio de su reinado, Heliogábalo se convirtió en una figura bastante controversial, ya que por una parte impuso en el Imperio Romano una religión y una deidad a la que los romanos no veneraban. Por otra parte, algunos historiadores afirman que era bisexual y que gozaba del travestismo, y en algún momento de su vida tuvo la firme idea de ser transexual. Hay un texto antiguo que afirma que ofrecía la mitad del imperio al médico que pudiera hacerle el cambio de genitales masculinos por femeninos. Sus controversias religiosas y sexuales iban de la mano, pues algo que causó bastante indignación entre los ciudadanos fue que se casó con una virgen vestal. Con este hecho violaba la tradición y la ley romana que había prevalecido por cientos de años. La tradición y devoción a la diosa del fuego y del hogar marcaba que las vírgenes vestales estaban consagradas a ella y nunca podían casarse. Heliogábalo se casó con 5 mujeres en su corto reinado de 4 años. Además sostuvo un matrimonio formal con su auriga, un joven de origen esclavo de nombre Hierocles, a quien incluso lo mencionaba y lo presentaba como su marido. También se dice que tuvo otro romance con un joven llamado Sótico, un atleta de Esmirna,
con el que incluso se casó en una ceremonia pública en la ciudad de Roma. El escritor y funcionario romano Herodiano menciona en sus escritos que Heliogábalo se maquillaba tal y como una mujer, era bastante vanidoso y con gusto se hacía llamar la esposa o la reina de Diocles, su primer marido varón. En el aspecto político y militar, también tuvo grandes problemas, pues rápidamente las legiones que lo apoyaron se estaban arrepintiendo de haberlo hecho. Comenzó a incurrir en actos de nepotismo, poniendo en puestos importantes a sus amigos, aliados y familiares. Como un acto insólito y en total contradicción para las leyes romanas, les concedió títulos senatoriales a su madre y a su abuela. La Guardia Pretoriana y en general todo el ejército estaba en desacuerdo con las excentricidades del emperador, por lo que su abuela, Julia Mesa, anticipándose a los inevitables acontecimientos, pone la mirada en otra de sus hijas, Julia Mamea, quien tenía un hijo de tan solo 13 años de nombre Alejandro Severo. Pudo convencer a Heliogábalo de que nombrara como César a su primo Alejandro. El emperador comenzó a ponerse renuente. De hecho, se dice que intentó varias veces atentar contra la vida de su primo. Esto desencadena una rebelión de la Guardia Pretoriana. Exigen reunirse con el emperador y con Alejandro Severo. Heliogábalo acepta dicha reunión, la cual se llevó a cabo el 11 de abril del año 222 después de Cristo. Durante este acontecimiento, la Guardia Pretoriana exige a Heliogábalo que entregue el poder a su primo. Al no acceder, los militares lo asesinan junto con su madre y proclaman como emperador al joven Alejandro Severo. Alejandro Severo comenzó a gobernar el 13 de marzo del año 222 bajo la regencia de su abuela Julia Mesa, quien era la verdadera figura en el poder. El reinado de este emperador duró 13 años, y aunque fue más largo y mucho más tranquilo que el de su primo, la verdad es que fue un tanto irrelevante, ya que gobernó bajo la sombra de su madre y de su abuela. El joven emperador restituyó la religión y tradiciones a Roma, defendió la provincia de Mesopotamia ante una posible invasión de los sasánidas. Posteriormente viajó a Germania, pero cometió el error de negociar con los germanos. El ejército desmoralizado y profundamente indignado por los acuerdos de su líder con los germánicos, decidieron armar un motín y asesinar al joven emperador. Alejandro Severo muere en el año 235 a la edad de 26 años, terminando con ello la última dinastía del Imperio Romano de Occidente. A partir de aquí, comienza un largo periodo de anarquía conocida como la crisis del siglo III. Durante 50 años pasaron por el gobierno más de 50 emperadores, todos provenientes del ámbito militar, y todos murieron violentamente víctimas de golpes de Estado. La crisis del siglo III termina con el ascenso de Diocleciano, un emperador que supo hacer política y traer paz al imperio, además de rediseñarlo con una serie de reformas profundas, entre ellas la forma de gobierno por medio de la diarquía y la tetrarquía. Después de la tetrarquía de Diocleciano, arriba al poder Constantino, el primer emperador en dar libertad de culto a los cristianos. Promovió el primer concilio de Nicea en el año 325. A partir de este concilio se unificó la doctrina cristiana a través del credo de Nicea. Constantino también fue célebre por haber fundado Constantinopla, la ciudad que posteriormente se convertiría en la capital del Imperio Romano de Oriente o del Imperio Bizantino. De Diocleciano, de la tetrarquía y de Constantino I el Grande hablaremos en el próximo video.